noches, ¿cómo le va? Acá estamos, un sábado más, 22 horas, como siempre, pan y circo. Y vaya si hay circo, ¿no? Llegamos hasta el balotaje. La carpa ya no tiene lugar para más espectadores. Y el espectáculo central es la discusión entre Mauricio y Daniel Osvaldo. La realidad es que de estos dos que han quedado, la definición la va a tener que dar usted. Y seguramente la repetición del voto de lo que fue la PASO y la primera vuelta no se va a dar en este último round por la presidencia de la República. Quedaron solitos, como decía Ringo Bonavena, cuando te subís al ring te sacan el banquito y te quedás solo. Bueno, así están Daniel Osvaldo y Mauricio. Les han sacado el banquito y quedaron solos para una pelea final en donde no se puede evaluar de ninguna manera que el éxito que ha tenido el espacio de Cambiemos se repita matemáticamente y únicamente como efecto de repetición o de replay en la general que queda para el balotaje. No es así, es el primer balotaje argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna chance de que algún tonto le cuente a usted qué pasa en un balotaje, porque no existe antecedente, con lo cual, si usted escucha a algún boludo que le diga qué va a pasar en el balotaje, apague la televisión. Estamos frente a un hecho inédito, único e irrepetible, que va a dejar el primer antecedente de un balotaje en la Argentina. Nada, absolutamente nada, hace prever o suponer que se puedan sacar cuentas anticipadas de lo que va a pasar. Todos sabemos que ha habido sorpresas en la política argentina, aires de cambio que se produjeron fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero toda la culpa es de este señor. Este señor que tengo al lado mío, y le digo porque en la Casa de Gobierno lo quieren cagar a trompadas, hay fila desde Balcarce 50 hasta el Cabildo para pegarle, es el señor casi el artífice de que Mauricio Macri probablemente sea presidente de los argentinos. ¿Por qué? Porque este señor, cuando Cristina Fernández de Kirchner le entregó la provincia de Buenos Aires en bandeja y le dijo, sos el gobernador, no hay paso, no hay internas, vos te bajás de la interna con Scioli para presidente y te vas a la provincia, garantizando lo que hubiera sido seguramente un triunfo del PJ en la provincia de Buenos Aires. Este señor le dijo a Cristina, no, yo si no soy candidato a presidente, no quiero nada. Lo cual lo pone a este señor seguramente en un futuro cercano, no muy lejano, dentro de las posibilidades de ser uno de los que reagrupe la reestructuración del peronismo a futuro. Que en un eventual gobierno de Mauricio Macri este señor aparezca como referente junto a Urtubey, junto a Juan Manuel de la Sota y otros referentes como uno de los que le dijo no a Cristina y generó esto que vivimos hoy. Mientras tanto, yo le recomiendo a este señor que se vaya a Chivilcoy y se guarde en un campo, porque lo están buscando para cagarlo a trompadas. O sea, tomátela, ya no estuvo en la cadena nacional de Cristina del día jueves, no estaba sentado ahí, estaba toda la banda. Moreno, Vudú, que se cagaba de la risa, Kicillof, Aníbal Fernández, no faltó nadie a la cadena de Cristina. Y cualquier cantidad de pendejos que se fueron a pasear a la Casa de Gobierno, al Patio de las Palmeras y un poquito adelante, para decirle a Cristina la liberación y un montón de boludeces que cantan los chicos hasta que crecen. La realidad es que este señor transformó la República Argentina con su no a Cristina. Y ese no de Randazzo lo pone en una zona de riesgo de acá hasta el final. Después tendrá premio tal vez en la historia, porque el PJ ya se reagrupa, señora, usted que está en su casa. La noticia es, ya estamos en tiempos de la reconstrucción de la renovación peronista. Se largó ya lo que podía ser, frente a una derrota de Daniel Scioli, el velatorio y el entierro para elegir rápidamente nuevo rey. A rey muerto, a rey puesto, y el peronismo de esto sabe un montón. Así que están esperando el 22 para saber si esto es velatorio y entierro o Daniel Scioli se transforma en el presidente de los argentinos e igual hay renovación del peronismo. O sea, en cualquier circunstancia el PJ se realinea, con Scioli ganando o con Scioli perdiendo. Con Scioli perdiendo, señora, el jefe del PJ se va a llamar De la Sota. Quien va a agrupar, va a conducir, va a armar otra vez el peronismo desde la oposición es Juan Manuel de la Sota. Esta estructura que se entorna alrededor de la Sota es la de Sergio Massa, pero todos habrán entendido, y usted que me está mirando, que toda la estructura de Sergio Massa era prestada, es la del Negro Duhalde. Todos sabemos que todo lo que rodeó a Massa es prestado.
Entonces el pibe que perdió va a Sevilla, perdió su silla, se va a tener que guardar un tiempo, 1 año, 2 años, ya veremos. Total, le quedan 2 años de mandato, pero el que toma la posta es de la Sota. De hecho, cuando Massa dice en el Hotel Hilton, tenemos con nosotros al mejor peronista de los argentinos, que es Juan Manuel de la Sota, le está cediendo el bastón de mando porque se lo acaban de quitar. Son las últimas apariciones de Sergio en pantalla, haciendo sus últimos escabreos frente a esto que ha sido su campaña presidencial. Ahora conduce de la Sota. Si Daniel pierde, en marzo, no más tardar que marzo, habrá Congreso Peronista, señora. Se lo prometo. Asume el 10 de diciembre el nuevo presidente, en marzo usted tiene el Congreso Peronista. Y en enero va a empezar a haber fotos y comentarios, alguna reunión en el Saso con Barrio Nuevo, alguna reunión de Caló con Moyano, alguna idea de reunificar la CGT, alguna reunión con el negro Duhalde en alguna carpa de Pinamar, y usted va a ver que a marzo llegan todos juntos cantando la marcha y arrancan de nuevo. Y la gran pregunta del millón es, si el presidente llega a ser Macri, el jefe de la oposición es de la Sota, ¿qué carajo van a hacer los radicales, muchachos? Porque, a ver, uno es oficialismo, el otro es oposición, y ustedes ¿qué juegan? A los dos piruleros. O sea, la realidad es que esto vuelve a dividirse en 2 grandes espacios. Uno que sería gobierno, que es Cambiemos, donde están metidos los radicales, con Mauricio Macri, y la oposición que se la quedaría al peronismo, el nuevo peronismo, sin Cristina, sin Pingüino, sin nada, los peronistas. Y ahí empieza a jugar, por ejemplo, alguien como Urtubey, que va a bajar de Salta y decir yo quiero jugar. Y se van a empezar a mezclar dirigentes de todos los niveles que van a decir yo quiero jugar, y rápidamente, señora, antes de lo que usted se imagina, el PJ va a estar criticando al nuevo gobierno y preparándose para ganar dentro de 2 años. Rapidito acá se acomoda todo, Cristina pasará al olvido, sáquesela de encima. Los chicos de la Cámpara seguramente se irán al Partido Obrero, harán un club de barrio que se llame La Cámpora. El país va rápidamente a una nueva reestructuración que divide el poder. ¿Y quién dividió el poder? Este señor, acuérdese la cara. Se la van a llenar de dedos si lo encuentran, no puede pisar la casa de gobierno. Pero si se guarda en Chivilcoy, va a estar sentado en la mesa de lo que viene. Cristina tuvo una cadena nacional aburrida, patética, delirante, donde transmitió, por ejemplo, desde San Miguel la inauguración de una ampliación de una planta que generó, señora, 20 empleos. Hubo una cadena nacional para decir que se crearon 20 trabajos. Yo, modestamente, Cristina, vivo en San Miguel, soy de San Miguel y yo tengo 30 obreros en mi casa haciendo una obra. Hubiera transmitido de casa, eran 30, no 20. O sea, yo digo, por las dudas, me parece que te garpaba más decir 30 que 20, porque hacer una cadena nacional para decir que tomaste 20 empleados parece tomarnos de pelotudos a todos los argentinos, hasta el final. O sea, coherente, palo a palo, no te resignás, ¿no? O sea, es hasta el final. Después dijiste, vamos al balotaje, como si lo decidieras vos y no Daniel Osvaldo. O sea, a ver, ¿quién es el candidato? Vos. ¿Quién decide? Vos. Decide Scioli si va al balotaje, si no va al balotaje. Por lo menos creemos que es un tipo grande, adulto y que merece el respeto como posible presidente de los argentinos de que no aparezcas vos tomando decisiones por él. Vamos al balotaje, te queda grande, vos no sos la candidata a nada, vos sos la que se va. Vos tendrías que estar juntando los cuadritos, mandando los aviones a Calafate para llevarte los muebles, los cuadros, ya está, te fuiste. Entonces, Daniel Osvaldo se entera por televisión que hay balotaje, menos mal. Mirá si él no quería. No sabíamos que tomaba las decisiones, vos nos enteramos el jueves, que vos decidís por Daniel Osvaldo Scioli. En este esquema no te quedaste ahí, fuiste por mucho más, tenías a Aníbal al lado, Kicillof, toda la banda. Menos mal que no llamaste a Jaime o a Schiavi, ¿no? O sea, porque podrían cumplir la probation en Santa Cruz. Ya que pagaron la multa y son todos chorros asumidos, delincuentes confesos, y negociaron la condena a 1 año y medio de prisión por chorro, por recibir coima, por ahí la probation se la puede dar en Santa Cruz con Alicia, ¿no? O sea, que vaya a no sé, juntar papeles de las plazas, alguna cosa. El único que faltaba el otro día en la Casa de Gobierno, Jaime, y estaban todos. Ese desafío de modelo, vos o el cambio. La gorda impresentable de Eve de Bonafini, ser despreciable sobre esta tierra. O sea, a ver, me tienen los huevos llenos
tratando de justificar la existencia de Eve de Bonafini. Eve de Bonafini, me tenés las pelotas llenas, al plato, sos despreciable como ser humano. Todos tus actos políticos tienen una conformación de miseria personal intolerable. Y que tengas presencia en los medios de comunicación muestra que la gente tiene muy mala memoria o hay un hijo de puta que te sostiene porque te choreaste toda la plata de Sueños Compartidos con Jock Lender. Y deberías estar en cana, presa como un ladrillo. Entonces, esa sociedad que está dividida, Cristina, entre Eve de Bonafini, la delincuente de Eve de Bonafini y el resto de la sociedad, es lo que la gente tiene que decidir el 22. Porque quedó claro que Osvaldo no decide un carajo. Que vos te pusiste a UPA, decidís si hay balotaje o no hay balotaje, entonces esto es contra vos. El 22 votamos a Macri o a Cristina. Planteado así, solo hay que esperar el 22 a la noche. Vos lo planteaste así, vos no le permitiste a Scioli que sea una discusión entre Scioli y Macri. Vos decidiste poner toda la runfla de delincuente adelante y decir, ¿es esto o Macri? Y por ahí nos obligás a muchos que no pensamos como Macri y que no le hubiéramos votado jamás a Macri, a votar a Macri. Pero es culpa tuya, únicamente tuya. Sos el múltiplo como un divisor. Este señor te cagó los planes. Y ahora te pones a UPA toda la manga de ladrones que estaban en la Casa de Gobierno y decís, ¿esto o Macri? De Macri nos encargamos después. Seguramente lo vamos a votar todos, porque lo que vos proponés es la delincuente de Bonafini, de Jaime, de Aníbal Fernández. Esa bosta es lo que vos propusiste el jueves tardecito, con 3 horas de cadena nacional, desde mi distrito, San Miguel, para decir que habías conquistado para las luchas sociales 20 puestos de trabajo. Si para crear 20 puestos de trabajo necesitas invertir 16 millones de pesos, avísame, porque en la panadería del barrio, con mucho menos, ponen 50 a laburar. Cansado de los papelones, Cristina, está claro que el juego fue no ser Pato Rengo. Y que tenerlo de rehén a Daniel Osvaldo Scioli era la manera de que vos llegues así, activa, en la tribuna, mostrándote hasta el final, hasta el 10 de diciembre. No hay Pato Rengo. Te cargaste a Scioli para llegar enterita hasta el 10 de diciembre. Y te salió bien. Hay que reconocer que te salió bien. Te cagás en todo. Entonces el único proyecto era vos hasta el final. Y te salió bien. Tenés un pobre Scioli al cual te lo cargaste, lo usás y ahora sos jefa de campaña, con lo cual vos vas a seguir dando cadenas nacionales, mostrándonos todos esos hijos de puta que tenías sentados en la Casa de Gobierno hasta el último día. Así viene la cosa. Habrá que aguantar, ganarte el 22 y después sacate un pasaje al Calafate, que el hotel está vacío y te puedes llevar todo para allá. Terminada esta parte, digamos, este pequeño pedazo de reflexión que hacemos siempre, nos vamos a meter a charlar de actualidad, pero les pido especialmente en estas 3 semanas donde tenemos medio presidente, ahora los argentinos tenemos medio presidente, de los zapatos hasta la cintura, después le tenemos que poner cuerpo y cara, a ver cuál de los dos es, si Daniel o Mauricio. Lo que está claro es que si Daniel Osvaldo representa a todos esos hijos de puta, usted tiene que saber que no le queda otra opción que votar a Macri, aunque le caiga para el orto. Porque la situación de cambio permitirá después discutir a Macri, las políticas económicas, pero hay que pegarle un corte a esta situación impresentable, insostenible, de delincuentes que quieren dar cátedras en la Argentina. Parientes, tíos y entenados de terroristas subversivos de los 70 ocupan la Casa de Gobierno para contarnos la historia con paca paca. Cristina, chupame un huevo. Me voy a sentar. ¿Cómo le va, Frigerio? ¿Qué tal, Santiago? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bien, estoy furioso con Cristina Fernández. Sí. ¿Eh? Se notaba. Sí, ¿no? Sí. Ya no puedo creer que nos tome tan de pelotudo. Hay un límite en la vida. Sí. ¿No? ¿Usted qué dice? Sí, me llamó la atención, por supuesto, la conferencia de prensa donde estaban presentes todos los impresentables. Todos estos señores, y faltaba el protagonista fundamental. Daniel Osvaldo no fue. Que Daniel Osvaldo, efectivamente. ¿No fue porque no lo invitaron o no fue porque no quiso ir?
Las dos hipótesis son Terrible. admisibles. En cualquier caso, cualquiera de ellas demuestra la fractura entre el apoyo, entre comillas, de Cristina y los intereses electorales de Daniel. Las elecciones dejaron, diría yo, un impulso a favor a favor de Mauricio, naturalmente, por esa diferencia entre las expectativas y los resultados. Mauricio perdió por 2 puntos, pero tuvo un triunfo resonante en relación a las expectativas. ¿Ganó él o ganó María Eugenia Vidal? Ganó Daniel y lo consideró una derrota amarga en relación al resultado respecto a las expectativas. Creo que lo que aportó al resultado fue, por supuesto, la presencia de Aníbal, decisiva, y también la buena performance electoral de María Eugenia, por supuesto. La nueva líder del espacio es María Eugenia Vidal. Coincido con que sería un apresuramiento sin fundamento hacer predicciones respecto del resultado del 22 de noviembre. En primer lugar, porque no va a estar ni Aníbal, ni tampoco María Eugenia. Es decir, acá sí, efectivamente, a los 2 contendientes le sacaron el banquito. Como Ringo. De todos modos, creo que esta polarización que ya no se plantea entre Daniel y Mauricio, sino entre el kirchnerismo y su perpetuación, o Cambiemos, favorece sin duda las posibilidades electorales de Mauricio, ¿no? Este protagonismo que asume la Presidente, un protagonismo que significa argentinos van a tener más de lo mismo, en un país fatigado de esos estilos y de esa perpetuación, lo favorece sin duda a Mauricio, cosa que celebro sobremanera porque yo estoy trabajando en ese sentido y le propongo votar. Ahora, si de casualidad llegara a ganar Daniel Osvaldo, ¿la situación cuál sería? ¿La del dominio protagónico del liderazgo de Cristina o un Daniel Osvaldo que le dice, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá te aguanté, ya estoy peor que Cunio con vos, olvídate de mí, no pises a 500 kilómetros de la Casa de Gobierno? En un país con las instituciones tan deterioradas y con un poder ejecutivo construido sobre verticalismo, fortalecido por todas las tradiciones, por todos los peronismos, por todos los presidentes previos, creo que Daniel está en condiciones de sacarse de encima la cámpora y apoyarse en un peronismo renovado, peronismo que en efecto se va a reconstruir, sea presidente Daniel o no lo sea. Si es presidente Daniel, la reconstrucción del peronismo va a ser el instrumento por el cual Daniel se va a sacar de encima a los camporistas, a la cámpora, digamos. Si no lo es el peronismo el que lo va a necesitar, lo que es muy positivo desde el punto de vista institucional político, porque decimos, este es un país donde los partidos políticos han desaparecido y esto es muy malo. En primer lugar ha desaparecido no como realidad histórica y electoral, sino como partido político el PJ, el Partido Justicialista. El peronismo está fragmentado y disperso, no tiene contención institucional, no tiene movilización, no tiene líderes, no tiene propuesta, no tiene programa unívoco. 17 gobernadores. Por eso. Pero no hay un partido. ¿Qué significa el partido? El partido significa el ámbito donde debatir ideas y propuestas, donde elaborar consensos detrás de un programa. No, pero no existe ninguno, salvo la izquierda. Claro, y donde las posiciones directivas y electorales son parte de un proceso meritocrático. Por eso los partidos favorecen el funcionamiento democrático y republicano. De modo que celebro mucho que esta anticipación que comparto de que vamos a tener peronismo reconstruido en marzo pueda ser posible. Ahora yo miraba, ¿no? Esto para nuestros colegas, obviamente. Y uno veía en la televisión pública el panel de, serían 100, 150, más la movilización del sindicato de televisión, que obviamente cumple con la necesidad de rendir pleitesía a quien es su jefe político. Y entonces uno se veía ahí de adelante 30, 40 caritas conocidas de medio pelo, que le hacían la corte a toda esta payasada con la delincuente de Bebe Bonafini sentada ahí.
Entonces uno dice, a ver, ¿qué país nos espera? Porque toda esta caterva de delincuentes se van a refugiar en Santa Cruz, en las mayorías parlamentarias, en la militancia callejera, volverán las banderas rojas a flamear por las calles, puteando a quien venga. ¿Vamos a tener una sociedad que va a lograr prosperar a pesar de, o vamos a tener una batalla campal con un kirchnerismo que va a tratar de volver a mistificar las luchas callejeras frente a un gobierno que va a intentar seguramente, no sé si va a tener éxito o no, pero transitar por el camino del siglo XXI, tratar de ver si podemos reinsertarnos en el mundo? ¿Qué país nos vamos a encontrar? ¿El de las luchas callejeras, los piedrazos y la gendarmería? ¿O el de queremos salir adelante, pongamos todo en orden? Porque el Congreso se lo queda a Cristina. 44 senadores, 107 diputados. Sí, yo creo que el kirchnerismo, en mi opinión, no es ideas, no hay una construcción ideológica, es relato y es poder y caja. Todo eso se termina el 22 de noviembre. No, eso no es cierto. La Yo caja creo que se la llevan, se llevaron miles de millones, lo tienen a Cristóbal que pone plata todas las veces que le pidan. Está bien, en general la caja acumulada no se aporta a la política. Y No, pero esta no es sido, acumulada, esta es rotativa, ¿eh? Las maquinitas de los casinos de Cristóbal funcionan de todos los días, no sacan la que... no es lo mismo tener el poder para generar ese poder, esa posibilidad económica que no tenerlo. Pero no se quedó viejo en el pensamiento, porque la idea de que el que pierde el Estado pierde la caja no es el kirchnerismo, ¿eh? Se han quedado con negocios rentables del Estado de acá para adelante y no necesitan tocar la que se robaron. Digo una obviedad, no es lo mismo tener el poder del Estado y seguir generando estas cajas inconmensurables que no tenerlo. Pero Cristóbal factura más que una provincia. Y Cristóbal y Lázaro por ejemplo. No son leales militantes de una idea, son prósperos empresarios amigos del poder. ¿Usted lo ve así? Yo no. ¿Usted cree que que están movidos por el interés ideológico? No sé si ideológico, pero son parte de la banda. Son parte de la banda, bueno, está bien. Las bandas tienen una cohesión generada por el interés económico compartido. Cuando ese interés se pierde... Bueno, tienen 17 provincias. De todos modos, creo que las condiciones van a ser radicalmente distintas. Y bueno, hay un gran interrogante que como se decía bien hace un rato, nadie está en condiciones de anticipar. Baradel dijo, le avisamos a la gobernadora que vamos de punta con el tema docente, la recomposición salarial, o sea, ya le pasaron el aviso. Sí, eso lleva a un tema que es el clima de crispación, es decir, se reintenta perpetuarlo acá, ¿no es cierto? Un conflicto antes siquiera de asumir. Hay crispación, hay exasperación, hay irritación en la sociedad. Yo creo que eso va a cambiar. Va a cambiar porque cualquiera que asuma no va a poder seguir sosteniendo esto que es la base de esta crispación social, que es la diferencia entre el relato masivo de las infinitas cadenas, emisiones en cadena, y la realidad. Cuando a la gente le dan un relato que es contradicho obviamente por la realidad, se irrita con razón. Que es decir, ¿qué significa esto? Significa que la inflación no es del 10% del INDEX, sino del 30%, que la realidad social no es menos pobres que Alemania, sino un 30% de pobres y 1,5 millones de indigentes, que el modelo no es productivista, sino que hace 4 años que estamos estancados, que no es un modelo de matriz diversificada, sino que estamos produciendo la misma cantidad de bienes industriales por habitante que hace 40 años atrás, atrasamos 40 años, que la diversificación es falsa incluso en el sector más avanzado tecnológicamente, que es el campo, ya que es un campo que se ha sojizado porque cualquier producción alternativa no es rentable. En fin, todo un gran macaneo que la realidad pone de manifiesto y que genera esta comprensible y por otra parte razonable irritación colectiva que se va a expresar electoralmente, en mi opinión. Sí, bueno, hasta acá ganó el gobierno, ganó la PASO y ganó la primera vuelta. O sea que la segunda es todavía un tema pendiente, como decía al principio, imposible de prever. Ellos dicen no hay 2 sin 3. O sea, vienen de ganar, volvieron a ganar y prevén volver a ganar.
Si se da esa circunstancia, vamos a ponerlo al revés. Volvamos un minuto a pocas semanas atrás. Las encuestas advertían sobre un resultado que la realidad Bueno, dejó de lado totalmente. pero ganó Scioli. Con encuesta a favor de Cona ganó Scioli. El ganador hay uno solo, por un voto, por medio voto. Y de hecho, en la segunda vuelta se gana por un voto. Sí, ahora se acaba. Ahora un voto de diferencia es presidente. Simplemente recuerdo que 10 días antes no había encuesta que no anticipara entre 6 y 10 votos de diferencia a favor de Daniel. Es verdad, pero digamos, si tiramos por la ventana a los encuestadores, la realidad es que ganó Scioli. Entonces, yo no los tiraría por la ventana porque estaban midiendo una realidad que se modificó de una manera abrupta durante los últimos días, evidentemente. Pero son un papelón. O sea, los encuestadores vienen haciendo un papelón tras otro. La realidad, lo que yo digo es, el escenario de ganó Macri y el peronismo su oposición, ya lo analizamos. ¿Qué pasa al revés? Gana Scioli, pierde Macri y asume Vidal. ¿Macri qué hace? ¿Se va de vacaciones a Italia? No sé qué va a hacer Macri, yo supongo que es el jefe de un movimiento que va a asumir sus responsabilidades. Sí, descuento que va a ser así. Y advierto además que es una fuerza política que cuenta en su haber y el de sus aliados a todo el centro argentino, a la concentración de poder económico, de actividad económica y industrial. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la capital, todos distritos gobernados por gente de Cambiemos. De modo que no es un poder. ¿Los radicales se van a quedar en Cambiemos? A ver, Mendoza no la ganó Cambiemos, la ganó Cobos. Corrientes no la ganó Cambiemos, la ganó el gobernador de Corrientes. Se podía adjudicar un triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y en Jujuy. Ahora, de esas 4 provincias, solo 2 son contabilizables. Las otras son radicales, bien radicales. Sí, el radicalismo cobrará... Al efecto de este razonamiento basta con considerar la capital federal y Buenos Aires, donde está la mitad del país, desde el punto de vista del... Ahora, ¿usted cree que el voto a María Eugenia Vidal es un voto de verdad a ella? Porque el mejor jefe de campaña fue Aníbal. Quiere decir que la gente votó en contra de Aníbal. Sin duda. Entonces, yo no sé si la gente votó en contra de Aníbal y en menor grado en contra de Zanini también. De Kicillof y del grupo de gente reunida en la conferencia, en la emisión en cadena. Es decir, el candidato a gobernador era el señor que estaba allá. No les pasaba esto, Si aquel señor era el candidato a gobernador que está allá, el amigo Randazzo, seguramente hubiera tenido chance de triunfo. Es injusto subestimar el crecimiento, es inexacto, diría yo, subestimar el crecimiento que ha tenido. Cambiemos la figura de Mauricio y de la fórmula Mauricio de Gabriela Michetti y de la fórmula encabezada por María Eugenia Vidal, que desde el punto de vista del desempeño electoral ha sido muy eficaz, muy convocante, muy rendidora. Sería contrafáctico, pero yo no creo que le hubiera ganado a Randazzo. Yo creo que Aníbal fue el pase a la final y a la gobernación. Yo no hago hipótesis. Está bien, no hago hipótesis respecto de lo que no fue. Sí, en cambio, miro con mucha atención, con mucho interés y con mucho optimismo este indudable ascenso de la convocatoria electoral del macrismo y de Cambiemos. Bueno, vamos a ver si se repite, porque esta pasó en la provincia de Buenos Aires, hubo un empujón, María Eugenia terminó llevándolo a Macri como barrilete en vez de ser al revés. Por otra parte, en el éxito político la buena fortuna tiene un papel decisivo, y acá la aparición de Aníbal fue un golpe de fortuna. Sí, eso está fuera de discusión. Al campeón no se lo discute, se lo felicita. Pero la realidad es que llegamos con un escenario complejo, poco comprensible. Alguien que, digamos, los argentinos como que no eligieron, optaron en la provincia, optan a presidente con el balotaje. O sea, realmente no hay sensación de elección, hay sensación de opción. No es la sensación del 83 con Alfonsín. Yo creo que hay un proceso de clarificación de las propuestas. Por una parte, esta contradicción cada vez más insostenible entre el relato y la realidad económico-social, de una parte. De otra parte está la falsedad de esta imagen caricaturesca de un Mauricio Macri neoliberal y ignorante de la necesidad de un Estado fuerte para superar los problemas del subdesarrollo. Bueno, eso lo va a demostrar si gana.
Eso no. Va a haber tiempo para tomar el examen. Por supuesto que sí, a cualquiera. Pero por ahí termina siendo eso. Quiero decir que a medida que la campaña se desarrolla, a medida que el debate clarifica, se hace evidente que esta deformación de la propuesta del macrismo era simplemente un instrumento electoral del adversario. Macri no quiere sacar los subsidios, sino que al contrario, no solo lo va a mantener, sino que va a eliminar aquello que los carcome en su poder adquisitivo, que es la inflación. Macri es un amigo de la inversión, de generar marco político adecuado para que los capitales locales y externos se inviertan productivamente. Bueno, mientras no sea... son todas cosas que el debate político pone de manifiesto, ¿no es cierto? Sí, pero yo ahí le doy la derecha al otro bando. Así como digo que la manga de hijos de puta que estaban en casa de gobierno son la lápida de Daniel Scioli, también es cierto que yo también tengo los mismos prejuicios con Macri, hasta que no me demuestre otra cosa. Para mí, que gobierne el mercado me parece una mierda. Entonces, cosa que de ninguna manera es algo que Macri ni piense ni diga. No, a ver... Los dos van a ganar. Eso no es así, eso es parte de la imagen falsa de la propuesta macrista. De ninguna manera Macri ignora. Quién anda, si te diré quién de ninguna manera ignora Macri que es necesario un Estado no gordo, fofo y ineficaz, sino un Estado potente y efectivo. Eso es, que es exactamente lo contrario de lo que ha construido el kirchnerismo. Por ejemplo, aludamos a los dos ejemplos característicos de fervor nacionalista del kirchnerismo, YPF y Aerolíneas Argentinas, ¿no es cierto? Expuestos como las banderas de Macri dijo que tenían razón. Macri no dijo que tenía razón. Macri terminó diciendo, está muy bien lo que hicieron. Lo que los expositores de Macri sostienen es que YPF es un gran negociado, que el Estado compró la mitad de YPF, la llena de privilegios, pero Macri dijo que lo va a mantener. Y esos privilegios, Macri no dijo que iba a nacionalizar YPF, y lo que yo creo que va a hacer, porque es lo único coherente, es no privatizar YPF, sino completar la nacionalización en todo caso. Porque esto queda grabado. En este momento, lo que esta YPF, mitad estatal y mitad privada, significa es que todos los privilegios de los cuales el Estado la rodea se van al bolsillo de los socios privados. Por una parte. El otro ejemplo, el ejemplo de Aerolínea, también exhibido como el desideratum de la vocación nacionalista del kirchnerismo. Es una empresa que pierde $2 millones por día. ¿Por qué los pierde? Los pierde como consecuencia del funcionamiento de su esquema de viajes internacionales. Es decir, la nación, el pueblo, el presupuesto, pierden sumas ideales para que los argentinos pudientes viajen a Río de Janeiro, a Miami y a Nueva York. Esa es la Aerolíneas del kirchnerismo. Yo le voy a tomar examen a Macri si gana y voy a ver si terminan a nacionalizar YPF o mantiene el statu quo porque es amigo de los que están en el sector privado, y si cuando llega a Aerolíneas Argentinas elimina los viajes internacionales y no los de cabotaje a los pueblos donde necesitan el avión aunque dé pérdida. Porque yo el discurso de Ruta no me lo comí nunca. Pero efectivamente, yo añoro la década, de la década del 90, entre las cosas que añoro fue la posibilidad de intercomunicación del país a través de una línea aérea que funcionaba y que tenía frecuencias y destinos que permitieron integrar el país. También los 90 hicieron mierda a los ferrocarriles a favor de los camiones porque negociaron con Yo no estoy defendiendo los 90, estoy señalando algo que se perdió, efectivamente, a partir de esta Aerolíneas. Lo que pasa es que tenemos esta discusión. La discusión es, ¿Scioli gobernaría solo con la Cámpora y Macri será lo que todos pensamos que es o nos demostrará lo contrario? Estas son las dudas que tiene la gente para elegir el 22. Las dudas sobre Macri tienen más que justificadas presunciones cuando uno escucha a Prat Guy. O sea, hay mucha presunción de que el neoliberalismo abunda y come en Barrio Parque. Y hay muchas presunciones de que Daniel Scioli va a gobernar con los Camporites y que no se va a poder sacar de encima a Cristina. Estas son las dudas que tenemos y hay que despejar antes del 22. Yo me permito disentir. No creo que sean presunciones de un lado y presunciones del otro. Son certezas en el caso del kirchnerismo. No diga eso, usted no puede hablar por Scioli. Por ahí el tipo le demuestra... me refiero a certezas de la gravitación actual de la Cámpora. Y un interrogante sobre si Scioli se la saca. Tiene protagonismo Prat Guy. Y en relación a este presunto neoliberalismo o carencia de conciencia sobre la función del Estado Nacional, yo creo que todo lo que se ve en el debate político y todo lo que Macri dice
señala que es simplemente un instrumento electoral del adversario. No es así, es una caricatura. A ver, eso es lo que usted dice y del otro lado le van a decir lo mismo a usted. La realidad es, pero yo no lo digo yo, lo dice Macri, pero bueno, Macri todavía seguramente no con la contundencia necesaria, pero lo dice. A ver, lo Macri dice dijo que y en mi opinión lo piensa. Macri dijo que estaba bien lo de YPF, Macri dijo que estaba bien lo de Aerolínea, Macri dijo que estaba bien la asignación universal por hijo, Macri dijo un montón de cosas para congraciarse con la política del Estado Nacional. No, pero la asignación, en este momento lo de la asignación, lo de los subsidios sociales, la asignación universal por hijo, no hay nadie que no coincida con eso, es una necesidad obvia, que por otra parte no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de la oposición que el gobierno llevó a la práctica y que de alguna manera lleva a la realidad de una manera deficitariamente. Porque la asignación no alcanza y se deteriora y la inflación del 30% la carcome. En 6 meses, usted me dice van a parar la inflación. Si la van a parar saliendo a buscar dólares afuera para endeudar el país otra vez por los próximos 50 años y deberle al Fondo Monetario cifras siderales otra vez que son sinestésicas y no se terminan de pagar nunca. La inflación se controla con medidas sobre todo de carácter interno. La inflación se controla controlando el déficit y el déficit se controla gobernando bien, porque en los orígenes del déficit hay cosas que son modificables de un día para otro, a saber, el burocratismo, hay que echar a los ñoquis de la cámpora. ¿Y quiénes vienen, los ñoquis del PRO? Espero que no, confío que no, tengo la íntima convicción de que no. Si se desburocratiza el Estado, si no se roba, si hay una administración transparente, porque las cuantiosas coimas que se pagan, por ejemplo, por los contratos de obra pública, tienen un peso agobiante. Sí, le van a contestar que también lo tienen con Niembro con los contratos de publicidad. No, primero que lo de Niembro está, digo, no quisiera hablar sobre una cosa que está en trámite judicial ahora, pero le van a contestar lo mismo a usted. Estoy hablando de miles de millones de dólares, no los han manejado todavía. Está bien, estoy hablando de la implicación presupuestaria que tiene la corrupción, que es decisiva. Alta. Y en tercer lugar, el sector público se racionaliza racionalizando los subsidios. Porque en este país ni en este país ni en ningún país corresponde subsidiar a los ricos, corresponde subsidiar a aquellos que tienen un ingreso que les permite pagar por los servicios un valor que tenga que ver con su costo. Y los subsidios, la universalización de los subsidios es uno de los datos que generan una situación presupuestaria insostenible. Haciendo esas tres cosas de modo simultáneo, que son susceptibles de ser implementadas rápidamente, usted tiene ya un paso adelante decisivo dado sobre la inflación, que tiene a su vez origen en el déficit del sector público. Sí, y esas sí son cosas que se pueden hacer de un día para otro. Son títulos que nadie le va a decir que no. O sea, son títulos razonables que nadie le va a decir que no, ni el kirchnerismo le diría que no. Pero yo lo que digo es... Yo estoy señalando tres cosas que el kirchnerismo puede opinar a favor o en contra, pero que indudablemente ejecuta... el kirchnerismo lo que le va a decir es que después... Ejecuta en el sentido de mi crítica. Lo que pasa es que lo que usted llama gasto, ellos lo llaman... Ha burocratizado el Estado. Inversión social. Porque ellos le van a decir que el neoliberalismo dejó fuera... Yo estoy a favor de la inversión social, por supuesto estoy a favor de la inversión social, pero no estoy a favor de la inversión, del subsidio indiscriminado que beneficia a los sectores pudientes. No, eso me parece un disparate y un recurso electoral, si lo están haciendo en este momento. ¿A quién dice usted, por ejemplo? A cualquiera que viva en Barrio Parque, ya que y paga monedas por el gas y por el agua. Está bien. Está bien. Eso es un dato obvio, conocido por todos. Ahora, si uno ve lo que dicen personajes como Prat Gay, se viene una mega devaluación porque el macrismo dice que el punto de partida es el sinceramiento de precios. Si van a arrancar así, a los 3 meses tienen la CGT en la Plaza de Mayo. El sinceramiento de precios es indispensable para que una economía funcione, pero eso no de ninguna manera significa una mega devaluación. Significa, por ejemplo... Dijo para acá que tiene que estar el dólar a 16. ¿Está loco, borracho o es la decisión política? No lo seguía Prat, pero lo que sí digo es que el sinceramiento de precios, es decir, el equilibrio de los valores de la macroeconomía es indispensable para que una economía funcione, pero eso no significa una devaluación. Significa, en todo caso, poder exportar sacándole a los productos agropecuarios que hoy no se exportan las retenciones. Significa modificar el sistema de impositivo.
en un sentido que beneficie al pueblo, que beneficie o a la gente, como se la dice, lindo, se la llama hoy, y no a las corporaciones. Y lo que se está votando en el presupuesto, lo que se termina de votar en el presupuesto en estos días, es exactamente lo contrario. Es un sistema impositivo donde, por ejemplo, se graban los productos regionales y no se graba el tabaco, las bebidas alcohólicas o la bebida gasificada. Es decir, o no se graba la minería a cielo abierto, o no se graba, o no se aumentan los impuestos al sector financiero, o a los exportadores de commodities. De modo que lo que se está haciendo, lo que se sigue haciendo, y el ejemplo del presupuesto es una prueba al canto, es beneficiar los intereses corporativos y no los intereses de la mayoría social. Un Macri popular no se lo creo. La verdad que no lo veo popular para nada. Si Macri, como espero, hace todo lo contrario en materia de manejo presupuestario, es un Macri popular en las manifestaciones concretas de sus actos de gobierno. Bueno, los primeros 6 meses se va a notar cuando aparezcan las primeras... Pero en todo caso, eso es una presunción, efectivamente, sí, claro. Y es de mi parte solo una expectativa. Pero lo que es una realidad es que este gobierno que se va es un gobierno al servicio del interés corporativo y no al servicio de la mayoría popular. Bueno, las mayorías populares lo votaron, ganaron 38%. Estoy hablando de la esencia de sus actos, no de la imagen circunstancial electoral que la gente, entre otras cosas engañada por el relato, pueda tener. No, bueno, la esencia de la medida... Engañada, la gente no vota engañada, la gente vota bien. La gente cuando va, votó bien a María Eugenia, votó bien a Scioli. No puede haber un voto engañado cuando usted pierde y un voto coherente cuando usted gana. El voto siempre está bien, la gente siempre está bien. Me parece que es una expresión absolutamente populista, concesiva de la digamos, del carácter inapelable de la mayoría. La mayoría, cuando vota la mayoría, el sistema democrático hay que allanarse a su voto y respetarlo. Pero no hay por qué coincidir necesariamente con su sentido histórico. Votan conscientes, ¿por qué votan engañados? Si hay una circunstancial mayoría que vota a una política que la perjudica, está votando engañada. La gente no es pelotuda. Si vota algo, yo no digo que la gente sea pelotuda. Yo digo que el voto mayoritario no es la voz de Dios. Digo que el voto mayoritario es algo que a lo que el sistema democrático obliga el más profundo respeto, pero que puede no coincidir con el interés de esa mayoría que vota. A María Eugenia Vidal la votaron los que supuestamente los gorilas de Recoleta decían iban a votar a Aníbal porque le daban los planes. Y la realidad es que no fue así, ganó María Eugenia Vidal. Esa idea de que porque me votó la mayoría, yo voy por todo, es una idea muy... No, pero yo no dije eso, yo digo, los gorilas de Recoleta decían, seguro que gana Aníbal, porque estos negros de mierda votan por los planes. Bueno, la gente no es negra de mierda, votó bien y votó a María Eugenia Vidal a pesar de los planes. Pero por eso. Entonces, se está produciendo, no, a veces vota bien y a veces vota mal. Pero ¿cómo ahora no vota mal nunca? Yo creo que la gente se equivoca, repito, si vota políticas que la perjudican. Lo que está en curso afortunadamente, y hay que celebrarlo, es un proceso de concientización política que va orientando el voto hacia lo que son los intereses. Creo que haya conciencia. Yo creo que votaron en contra de Aníbal. Y acertaron. Eso es una manifestación. Y acertaron, pero no hay conciencia. Está bien, pero votar en contra de Aníbal es, si bien se mira, una manifestación de conciencia política. Sí, Aníbal es la expresión. Votaron bien. Aníbal es la expresión digamos, de la... No sé si de complicidad, no sé si de complicidad con el narcotráfico. Sí, claro. En todo caso es el testimonio de que a lo largo de los últimos 12 años el narcotráfico es una realidad en la Argentina de una dimensión... Bueno, en la Villa 11-14 también hay narcotráfico en Capital. A ver, sí, pero eso no se lo diga Bernie, ¿eh? Okay, ¿por qué? Porque Bernie dice que el narcotráfico es una expresión de la prosperidad, del consumo en ascenso. Bueno, pues idiota se va. Lo que significa que Bernie no conoce la realidad de los barrios marginales. El homicidio de Nisman y no pasa nada. Yo termino de ser candidato a intendente en San Miguel y he recorrido los barrios y he verificado la presencia, digamos, agobiante que tiene el referente narco, claro, en los sectores más vulnerables de la población.
Bueno, hasta acá hemos tratado de ayudarlo a Que es pensar. donde se sustituye el Estado. Es decir, el referente narco Sí, claro. hace el asistencialismo, en todo caso, que le colombiano. correspondería hacer el Estado, municipal, provincial o nacional. Gaviria en primera persona. No se vaya que nos vamos a incorporar a una charla que sale de la coyuntura. Estamos tratando de ayudarlo a pensar cuáles son los pros y los contras de ambos candidatos. Los dos tienen pros y contras. Esta es la realidad. Yo personalmente no voy a votar convencido a Mauricio Macri, pero lo voy a votar. Y esto genera que cada uno de nosotros tenga la duda que quiera. Usted puede dudar de Daniel Scioli, con el cual me uno en amistad de muchísimos años, y termino votando a Mauricio Macri, y usted tiene que decidir exactamente al revés si quiere, lo que usted quiera. La realidad es que cada uno tiene un debe y un haber. Vamos a tratar de sacarle el cuero a ambos para ver cuál de los dos usted decide votar y por qué. La realidad es que para muchos no va a ser una elección, va a ser nada más que una opción, lista en la cual me enrolo. Vamos con un pequeño cortecito y volvemos, incorporamos y nos metemos con la historia, la política, la filosofía. No se vaya que viene algo muy interesante. Bueno, después de un breve relax, nada casi, tráeme agua, señora, vení. Nos metemos con un poquito de cosas. Le pedí al amigo Leons que tomáramos en cuenta un tema que era... Vamos de arriba. ¿Qué pasó? Nico, no hay que cruzarse por cámara. Estabas en esta, bueno, no importa. No, yo le pedí que venga, pero no se No, ve. eso sí, pero que mire la cámara que esté encendida. Bueno. No me agregues una hilón. Bueno, acá estamos, disfrutemos lo que queda del programa, charlando de cosas un poco menos mundanas que quién va a ser presidente, y metámonos con cosas más importantes y trascendentes. Por ejemplo, le pedí al amigo Leons, ¿está bien así? Lons, solo Lons. Sí, así. Bueno, analizar algo que para mí es trascendente, y es comparar a Juan Pablo II y la caída del muro de Berlín con Pancho I, nuestro querido Francisco, y la caída del bloqueo a Cuba, por ejemplo. Título. Sí, son dos momentos distintos, ¿no? El muro de Berlín se construye en plena Guerra Fría. 14 de agosto del 61, la cámpora de Alemania Democrática le pone alambrada, cierra Alemania, hace un corralito para adentro y no se podía salir. Eso dura 28 años. En el medio tenés distintos conflictos. Tenés el bloqueo que hacen a la ciudad de Berlín, tenés el viaje de John Kennedy, cuando da ese discurso de apoyo a los berlineses que dice Ich bin ein Berliner, cometiendo un error, porque tendría que haber dicho Ich bin Berliner. Ich bin ein Berliner, soy una berlinesa, que es una comida. Pero los berlineses se sintieron muy acompañados por él, y esta situación permanece con mucha crudeza. En un momento estuvieron a punto de chocar tanques americanos y rusos, y la situación se mantiene hasta el 78. Ahí se produce una derrota soviética, que es la coronación de un cardenal polaco, que eso no se lo esperaban. Eso genera una crisis tanto en el mando de gobierno polaco como en el Kremlin y en la misma Alemania comunista. La Alemania comunista siempre trató de ser considerada tan Alemania como la otra, pero era como la Alemania trucha, la Alemania de los parientes pobres. Y a partir de la coronación de Juan Pablo II comienza toda una política para apoyar a los obreros de Polonia. Sí, ahí aparece un electricista, Lech Walesa, que dirige a los electricistas del astillero de Danzig, que como todos los obreros de los países comunistas, donde se aplica el comunismo, ahí los obreros son anticomunistas. Porque como dice Homero Simpson, el comunismo en teoría funciona, en la práctica no, se mueren de hambre. Ahí se toma una decisión en el Kremlin, se dice que participa Brezhnev, que participa incluso Gorbachev, entonces se decide el asesinato de Juan Pablo II, que se produce el intento el 13 de mayo del 81, ¿te acordás? Sí, claro. Aquel turco, Mehmet Ali Akka, que en el aniversario de uno de los mensajes de Fátima le pega un balazo. Sobrevive a eso, y eso galvaniza más la resistencia polaca, y Lech Walesa logra el sindicato libre, elecciones internas libres, derecho de huelga y libertad de opinión. Ya para el 87 el bloque comunista empezaba a hacer agua, porque Reagan, a diferencia de la década del 70, fortalece una carrera armamentística a Estados Unidos que le genera un desgaste terrible a los soviéticos, un desgaste económico que no podían sostener. Y en el 87 es el aniversario de Berlín, 750 años, y Reagan visita Berlín y da un discurso
de espaldas a la puerta de Brandeburgo y dice: señor Gorbachov, voltee este muro, ya no tiene sentido si es que alguna vez lo tuvo. Entonces se produce que en el 89 Lech Walesa es nombrado presidente. Cae como un efecto, comienza el efecto dominó. Un gobierno comunista pierde el poder por elección popular, algo inédito. Y en el 89 mismo también se cae el muro. ¿Cierto? El 9 de noviembre del 89, ya que los alemanes se escapaban a Hungría, de Hungría a Alemania Federal, y ya Gorbachov le dice al presidente Honecker que la situación es insostenible, que no le iba a apoyar y que tenía que encontrarse con la realidad. Ahí en realidad hubo un intercambio de favores. Alemania Federal le ofrece a la Unión Soviética una suma muy grande para modernizar su telefonía, sus servicios y llevar a la Unión Soviética Pero de la edad el dato de piedra. históricamente decisivo es efectivamente la política militar de Estados Unidos que Sí, lleva por adelante Reagan, que es una política que obliga a un esfuerzo que el sistema comunista No podía manifiesta, sostener. no puede Y sostener. por otra parte hay una alianza entre la Casa Blanca y la Santa Sede, es decir, las visitas de los agentes de la CIA mostrándole las bases soviéticas al Papa, lo hicieron tomar a él una decisión cada vez más fuerte para empujar a los obreros polacos a tomar una decisión. Esto cae el 9 de noviembre, estamos a punto de cumplir El cumpleaños, acá el nomás. cumpleaños, el número 26. Pero durante todo el 90 empiezan las reuniones y ya en agosto del 90 se reúne el canciller de Alemania Federal, Helmut Kohl, con de Messiers, que era el presidente de Alemania comunista, que ya era un comunista mucho más lavado, era como Gorbachov, ya eran comunistas que venían de la generación que no habían conocido la revolución, no habían conocido los personajes del 17, ni a Stalin, ya era otra gente. Y que además habían estado en Occidente y veían que era imposible ya ganar bajo un modelo que era ineficiente, ¿no es cierto? Y la reunión es en agosto. De Messier tiene una actitud nacionalista, como diciendo, bueno, queremos reunificarnos, pero de igual a igual, pero era el hermano pobre que volvía a casa. Y el 2 de octubre, las fuerzas de ocupación aliadas en Berlín ya le comunican al gobierno de Berlín Occidental que se retiraban. Una ceremonia. Ahora, se Gorbachov, retiraban. que es un traidor. Y el 3 se produce la reunificación, ¿no es cierto? Donde ya cruza Sí, sí. Richard Weizsäcker y Helmut Kohl bajo la puerta de Brandeburgo y ya Todo, había un ¿verdad? hartazgo por parte también del pueblo Gorbachov alemán. es un traidor. Y según que yo, Daniel Stulin y algunos periodistas rusos dicen que sí, pero me parece que a él lo llevó la realidad. Es decir, él no podía competir contra el gasto militar que había impulsado Reagan. Reagan le mete misiles cruceros por todos lados y además con un fuerte adelanto tecnológico. No te olvides que los ingenieros militares rusos eran buenos, pero estaban sujetos a los caprichos de un burócrata. Sí, pero nadie se hubiera atrevido a tirar una sola bomba sobre Rusia sabiendo que Rusia tenía armamento nuclear. El costo hubiera sido altísimo. O sea, a ver, por más que uno tuviera 50.000 misiles nucleares y el otro tuviera 300, nadie va a pagar el costo de una guerra nuclear para tirar bajo el muro de Berlín. No, pero las armas nucleares... Evidentemente Gorbachov se colaboró hacen- voluntariamente a que se caiga. Pero lo que pasa es que vos las armas nucleares las tenés para asustar, las tenés para no usarlas justamente. Por eso, porque entonces, ¿quién se iba a atrever a decir, che, como tenemos más misiles, entonces tirar el muro? Gorbachov No, se dio. pero Gorbachov económicamente no podía sostener ya la Unión Soviética, era insostenible. Además, no te olvides que ya la gente podía escuchar por radio todas las radios occidentales, por más que las trabasen y demás, y ya no se podía sostener un modelo económico, porque vos, en una economía cerrada, sí o sí, igualmente necesitas divisas Bueno, pero ahora extrañan el de comunismo. reconocimiento. y Putin, no las Putin es tenían. Putin porque extrañan el comunismo. Putin es como un zar moderno, porque Putin ha restaurado la religión en Rusia muy marcadamente. Hay posturas, ¿no? Nicolás Kazantsev te va a decir que no, pero la Iglesia Ortodoxa rusa está teniendo una preeminencia muy importante. Han puesto capellanías militares en todas las Fuerzas Armadas rusas. Le ha dado vuelo a todos los científicos rusos, por lo cual hoy han modernizado las Fuerzas Armadas rusas a un nivel altísimo, superiores a lo que era en la época soviética. Y por otra parte hay una educación que también es mucho más creativa, mucho más moderna. Rusia es un país poderoso en serio y no bajo un modelo comunista. Tampoco es un modelo de capitalismo libre, ¿no? Es un modelo, yo te diría, muy intermedio, es casi una tercera posición. ¿Qué pasa con Cuba? Entonces, Juan Pablo hizo eso, generó eso, Lech Walesa, Polonia, generó la caída del muro. Pancho le costó mucho menos terminar con el bloqueo de Estados Unidos. ¿Será porque le convenía a Obama
y necesitaba capitalizar a Pancho para la campaña de salida del gobierno, irse popular, arreglar el tema antes de irse y decir lo hice yo. Eso también. Por otra parte, hay que entender que la Iglesia siempre ha tenido una impronta política muy importante. Sí, Es claro. decir, la pesadilla soviética duró 70 años, todos los imperios cayeron en 2000 años y la Iglesia lleva 2000 años sostenidos. Es el único Estado de 2000 años. Pero Pancho se aprovechó de la necesidad de campaña de Obama para Sí, ser un el dato, papa que yo creo un que dato sí, de relevante es la fuerza del catolicismo en el pueblo cubano, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, pero supone, también- supone para Santa Fe una obligación política Ir al rescate. obvia, ir al rescate. O sea, también, Santiago, que se están blanqueando las situaciones. Porque yo nunca creí mucho que la revolución cubana fuese genuina. ¿Y qué era? No sé, por algo Fidel Castro se reunía con Rockefeller y con tanta gente Sí, de la porque necesitaba banca. plata. Yo no sé si eso es tan claro. ¿Eh? Me parece que siempre fue una cosa que Estados Unidos necesitó un malo a 100 millas de distancia para justificar su carrera armamentística, para justificar su enfrentamiento también con Ah, pero el muro la crisis de los soviético. misiles existió. Esa Esa no crisis fue sí, joda. esa fue genuina. Esa no Ahí fue estuvieron joda. a punto de agarrarse los cachetazos. Entonces no es para tanto. Pero me Es parece decir, que después es un modelo que podía haber caído mucho antes. Es decir, cuando cayó la Unión Soviética, que la Podría, pero no pasó. Rusia no dejó de Bueno, de hecho no controlar- cayó el régimen cubano. Se levantó el bloqueo, el que perdió fue Estados Unidos. Sí, bueno, algunos plantean en Estados Unidos que Obama es un traidor. Como Gorbachev. Claro. Sí, Bueno, Gorbachev no es Gorbachev, fue el sistema soviético en desintegración y digamos que no fue la decisión de un individuo. Y lo que hace Obama es simplemente convalidar un instrumento de política exterior que la realidad manifestó ineficaz, porque efectivamente Cuba sobrevivió más allá de la caída del muro y de la desintegración de la Unión Soviética. Ahí había en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba había algo que manifiestamente no funcionaba. No, pero Cuba además, seguía Cuba existiendo. también estuvo sostenida un poco por Chávez, que le regalaba petróleo. Ah, pero era Por eso. contemporáneo. Por eso. Chávez Sí. es el último. Bueno, pero es el espacio entre la caída del muro, son 10 años de chavismo. Es decir, 12. la inviabilidad de Cuba es otro dato que ayuda a entender por qué el reacercamiento, por qué la posibilidad de una paz diplomática. Bueno. Cuba, tal como está, no es sostenible No es sostenible más. y sus dirigentes, en consecuencia, se allanan a una negociación. Bueno, Ahora, después, en el plano internacional, hay cuestiones que son bastante dudosas. ¿Y qué papel juega en la Iglesia en todo esto? La Iglesia Digo, siempre ha no, sido yo discreta. perdón, Nunca dije esto sabés. para manifestar que la idea conspirativa de una Cuba inventada por Estados Unidos para... No cierra. No no cierra. cierra por ningún lado. No. Este, Bueno, y algunos hasta dicen que se cargaron a John Fisher Kennedy. Será motivo de otro debate. Gracias. Pero no creo que los cubanos se hayan cargado Y acá. dicen que sí, que fueron los cubanos. Pero bueno, dicen que dicen. Gracias a todos por haber estado ahí. Una vez más, llegamos al final de un sábado a las 22 horas. Le estamos entregando a los que nos siguen atrás, no se lo pierda. No deje de sintonizar Metro, que está bueno todo el día. Y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, con una de estas semanas donde tenemos medio presidente. No se olvide que hay dos en el ring y sin banquito. Uno tiene sus desventajas, el otro tiene sus otras desventajas. Existe el que vota convencido a Scioli, existe el que vota convencido a Macri y existimos los que no votamos convencido a ninguno de los dos, pero hay que optar. Piénselo, tenemos 4 semanas. Chau. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos.
Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas.